Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta siguiente sesión de semántica. Vamos a trabajar el día de hoy la continuidad del último tema que estuvimos trabajando, pues que es a propósito de la significación connotativa y denotativa. Recordarás que del significado denotativo dijimos que es el figurativo, el agregado con base en una percepción cultural. Justamente de ahí vamos a partir el día de hoy, ¿vale? Para poder reconocer entonces cuáles son esos principios que subyacen pues a la formación cultural, histórica, las prácticas que tenemos, costumbres en un pueblo, ¿no? Y pues esa comunidad que también es hablante de una lengua y que, bueno, va definiendo sus principios, sus perspectivas con base en lo que así colectivamente les toca vivir, ¿vale? Entonces, bueno, recuerda por favor que el lenguaje y el pensamiento están unidos de manera muy estrecha, ¿sí? Nosotros tenemos entonces un pensamiento que construye y regula al lenguaje, pero también tenemos un lenguaje gracias al cual entendemos entonces cómo se va desenvolviendo entonces ese pensamiento como igualmente un producto de este, es decir, una situación va con la otra de manera muy cercana, muy vinculada. ¿Eh? Entonces, bueno, también de manera grupal, de manera colectiva, las ideas que vamos formándonos, pues dependen también como de esa historia compartida, de esa experiencia, ¿no? Que podemos nosotros accionar. Bueno, esa interacción que tenemos las personas, los individuos, nos da entonces la posibilidad de reconocernos con una pertenencia, con una identificación a un conjunto, justamente por ejemplo en nuestro caso de mexicanos, de hispanohablantes, de latinoamericanos, incluso hasta puedes pensarlo históricamente con qué nos identificamos, ¿no? Algunas personas se reconocen más en esa identificación, por ejemplo, con pues los mesoamericanos, los nativos de esta región. Aún entonces también hay gente que se identifique, por ejemplo, más con la otra parte, ¿no? De esta, que nos dota de la constitución étnica que tenemos al día de hoy, en este caso, por ejemplo, los grupos españoles, ¿no? Entonces, bueno, consecutivamente tenemos así una identificación que nos va dotando también de un sentido de pertenencia. Entonces, bueno, pues podemos así reconocerlo y ello al mismo tiempo nos va dando entonces una percepción con base en la cual desarrollamos entonces, pues esos principios, ¿vale? Ok, bueno, entonces tenemos así estas formas simbólicas de interacción, identificación, sentido de pertenencia que nos definen, que nos van construyendo incluso como una sociedad y como una comunidad hablante. También, sin embargo, tenemos nosotros un conjunto, digamos, de perspectivas que se dan de manera global, incluso general como seres humanos. Por ejemplo, los seres humanos nos negamos a pensar que nuestra vida pueda terminar aquí, en el mundo. ¿Sí? Tratamos como de pensar si podemos trascender como alguna otra vida, si podría haber como esa vida después de la muerte. ¿Vale? A lo largo del tiempo hemos buscado algunas respuestas a ello. ¿Por qué? Porque justamente nuestro cerebro nos dota como de un análisis mayor, ¿no? De lo que tendría cualquier otra especie animal y que nos pondría a lo mejor a pensar acerca de eso, a ser conscientes acerca de nuestra propia existencia, ¿no? Recuerda que pues ya lo hemos platicado por aquí, Aristóteles señalaba que el ser humano es el animal político, ¿no? Él necesita socializar, necesita crear instituciones, necesita pensar acerca de sí mismo, analizarse y analizar, como dije, su propia existencia, su propio acontecer. ¿Sí? También por ahí René Descartes decía, ¿no? Pienso, luego existo, que tenemos como esa concientización, lo cual no nos permite como tener una mayor apertura para pensar que pues todo puede ser aquí finito, sino pensar que tal vez en ese sentido nuestro cerebro, nuestra alma, nuestra esencia pueda trascender, ¿no? Te quiero poner estos dos ejemplos, fíjate qué diferentes son a nivel cultural, a nivel histórico, a nivel geográfico, y sin embargo nos plantean como ese principio que ya tenemos los seres humanos de la búsqueda, ¿no? De esa trascendencia, ¿vale? Mira, la primera imagen, como puedes ver, se refiere en este caso a Caronte, un personaje de la mitología griega que pues se supone que sea un barquero que es quien se encarga de pasar justamente a los fallecidos, a los difuntos, al área del inframundo, ¿no? Está caracterizado con una forma humana, digamos antropomorfa en ese sentido, una forma humana, ¿no? Como si fuera un ser humano, pero que tiene esa condición como de deidad, ¿verdad? Por lo cual puede vivir en ese sitio e incluso ayudar a las personas a pasar. ¿Vale? Por otro lado, tenemos acá la cultura mesoamericana, tanto náhuatl como maya, por ejemplo, en este caso, que hablan igual, mira, de la posibilidad de ir a un inframundo, ¿no?
el Mictlán, en donde llega una persona a entregar como igualmente ese mensaje y decir, ya estoy aquí, ya voy a llegar aquí a continuar mi vida, ¿no? Fíjate, por favor, que en ambos casos, igual abajo no está representado como tal así el agua, pero bueno, es simbólico, digamos, representativo de ello. Son culturas que también consideran que para poder llegar a ese otro lugar debe haber un cuerpo de agua, ¿ves? Es básicamente que la misma idea, ¿no? Un cuerpo de agua, en el caso de los griegos, se dispone incluso así con Caronte que tiene que ser un barquero que te lleve, ¿no? En ese barco hasta el otro lado, porque es un lugar en donde tú no puedes acceder si no es a través suyo, ¿sí? En la idea de algunas culturas mesoamericanas también. Es como atravesar igual un cuerpo de agua, ¿no? Para poder llegar hasta ese sitio. Es posible que esto se debe a que, pues, son lugares, sistemas naturales en los cuales nosotros no podemos acceder más que de manera limitada, ¿no? Una persona que resiste el respirar, ¿no? A lo mejor contiene la respiración a lo largo de cierto tiempo, de ciertos segundos o incluso minutos, y puede mantenerse abajo del agua, pero al final, o sea, transcurrido ese tiempo tiene que salir, ¿no? Y tomar aire porque es nuestra naturaleza, nuestra composición. Así admiramos, solemos admirar, solemos sorprendernos, ¿no? De los animales que viven, por ejemplo, en el agua, que pues estar en un sistema, como dije, diferente al nuestro natural. También los animales, por ejemplo, que vuelan, ¿no? Ya lo hemos comentado por ahí, esa admiración, por ejemplo, a las águilas, no sé, que tenemos en nuestro escudo, ¿sabes? Porque tendemos a admirarlos porque nosotros no podemos hacer eso, a menos de que tengamos una limitación y un equipo, por ejemplo, para poder viajar en el aire, ¿no? O para andar también en el agua, un equipo de buceo, no sé, a menos de que tengamos algo así que nos ayude, no es un ambiente natural en el cual podríamos estar. Entonces, es posible que, mira, distan mucho, ¿verdad? La cultura griega, estamos hablando de siglos antes de Cristo. En cambio, lo que sabemos de algunas culturas mesoamericanas, pues ya son cercanas al siglo XV, ¿no? Cuando ocurre este encuentro de los de españoles con los mesoamericanos. Lo que sabemos de nuestra historia debido a ese corte, pues es como muy reciente, pero aún entonces podríamos pensar que pues fuera más cercano, digamos, a nuestros tiempos, ¿no? Ya, digamos, en el segundo milenio de la era cristiano-católica. Entonces, son muy diferentes en la temporalidad, ¿ya viste? Distan, pues ya, mira, si aquello ocurre a unos 8 a 10 siglos antes de Cristo y esto ocurre 10 siglos después de Cristo, hablamos de que hay una diferencia de 2000 años, ¿no? 1000 antes, 1000 después, entre estas civilizaciones y obviamente de manera geográfica están bien lejos, aquella pues en la parte sur de Europa, esta en la parte central y sur de América, ¿no? O sea, quiero decir que son grupos que nunca coincidirían, ¿ves? Ni en historia, ni en geografía, ni en tiempo, y sin embargo tienen una ideología semejante, como puedes ver. Esta idea de que sí puede haber una vida después de la muerte, pero que estamos separados de aquel lugar, ¿no? A través de un cuerpo de agua por el cual no podemos tan fácil, ¿no? Como pasar, como acceder, sino que necesitamos de algo, de un medio que nos lleve hacia allá. En el caso de los griegos, es un personaje antropomorfo, o sea, con una forma humana, que es Caronte y que te lleva, pues, bajo un cargo, acuérdate que los incineraban con sus monedas, ¿no? Bajo un cargo te puede llevar hacia aquel lugar. Y en el caso de la cultura mesoamericana, pues el hecho de que te acompañe un perrito, ¿no? Un perro que sea, pues vaya ahí también nadando, ayudándote, ¿no? Con quien tú puedas ir agarrado y colgado, y él nadando así como decimos de perrito, ¿no? Para poder llegar al otro lado y pues entregarte igual como ese mensajero, ¿ves? Así como Caronte es el que te lleva al medio, el perrito fíjate que lleva también así en la patita, como si fuera un papiro que está entregando, ¿no? Como que a ver, te traje a este individuo. Y bueno, pues es una idea muy semejante. ¿Ves? Es como mágico ponerte a pensar en eso, ¿no? ¿Cómo pueden ser civilizaciones tan diferentes entre sí? Y sin embargo, mira, analizarlo de una manera semejante de esa idea, ¿no? De qué sería para el ser humano el estar, pues, después de la muerte en otra vida, ¿sale? La imagen que ves en el lado izquierdo es igualmente la representación de Caronte, que está llevando a Dante en la Divina Comedia, ¿no? Y bueno, todas esas almas, mira, de los que están en el río, pues deseando como salir, deseando como salvarse, ¿no? Muy bien. Bueno, como sabes, ya lo he comentado también por aquí en alguna sesión, esta obra inspira otras, por ejemplo, nuestra idea igual mesoamericana, el culto a la muerte, ¿no?
la idea de la cercanía de la vida y la muerte para el ser humano, que tenemos representada en múltiples formas. Por ejemplo, una de ellas en las ofrendas que tenemos colocadas. Acuérdate que el nombre ofrenda viene justamente de ofrecer, ¿no? Una ofrenda, algo que ofrecemos para nuestros difuntos. Y bueno, pues es esa constitución de una mesita con lo que nos recuerda. Y por supuesto las veladoras, que son esas luces, ¿no? Que para iluminar el camino es nuestra idea que tenemos de los difuntos cuando vienen a vernos, cuando vienen a saludarnos el día 1 y 2, perdón, de noviembre. Y bueno, pues esto representado, por ejemplo, en una obra cinematográfica como esta película de Coco, como sabes, que se apega pues fielmente a nuestra tradición, tiene unas mínimas cosas que a lo mejor podríamos decir que no son tan específicas de nuestro contexto, están un poquito ya vistas desde esa perspectiva pues más norteamericana, pero la mayoría de las cosas que presentan aquí, como sabes, sí que están apegadas a nuestra cultura, ¿no? Entonces, si te acuerdas, pues justamente en la cultura mesoamericana se presenta esta idea de que es el perrito, ¿te acuerdas? El que te lleva como en ese camino hacia tu otra vida, ¿no? Del más allá. Y bueno, en la película está representado justamente así. Recuerda que en la obra de la Divina Comedia, Dante no ha muerto, ¿vale? Dante va en esa travesía en la búsqueda de un ser amado que ha fallecido, que es Beatriz, ¿sí? De Beatriz se dice que es la mujer más hermosa que ha existido en la historia de la humanidad, ¿no? Y bueno, Dante estaba muy enamorado de ella, así que desea alcanzarla en aquel estadio en donde ella ha fallecido, en donde está, y pues esa es la travesía que emprende en la Divina Comedia, pasando por las tres fases, el infierno, el purgatorio y el paraíso, que es donde ella finalmente está, ¿no? Digamos, en la parte del paraíso, ya cerca de donde está Dios. Ujú. Muy bien. Bueno, por otro lado, entonces, estábamos comentando, se encuentra en este caso esta creación, como dije, de Coco, que bueno, que tiene como un personaje central a un infante, a un pequeño, ¿no? Que en este caso es Miguel. Y bueno, pues este niñito, Miguel, compañero de una y decía, perdón, es que estaba aquí como fallando el microfonito. Entonces es una persona que está en la búsqueda de otro ser que también está vivo. Él, no, él, perdón, que ha fallecido. Él, no, él está vivo igual que Dante Alighieri en la Divina Comedia. En la Divina Comedia, Beatriz ha muerto, como dije, Dante está vivo y va en su búsqueda, tiene esa oportunidad de ir en su búsqueda, ¿no? En el caso de la película de Coco, este niñito, Miguel, está vivo y va hacia el inframundo en la búsqueda también de un ser que para él es un ser querido, que ya ha fallecido, que piensa por un momento que es este cantante, ¿no? Después descubrimos que no era él, era otra persona, pero bueno, está en esa búsqueda de ese individuo. Es la misma historia, como puedes ver, ¿vale? Allá en la Divina Comedia lo acompaña a Dante, un poeta destacado de los romanos, que es Virgilio, y aquí en la obra de Coco, quien acompaña justamente a ese pequeño que está vivo en esa travesía, en la búsqueda de su ser querido que ha muerto, pues es un perrito, ¿verdad? Porque la cultura mesoamericana así es, quien lo lleva, quien lo transporta, un perrito. Aquí no en un cuerpo de agua, si te acuerdas, es un camino de cempasúchil, ¿no? Estas flores típicas del 2 de noviembre que constituyen un camino también como, que en ese sentido, como si fuera la iluminación, lo que dije, la veladora, la luz por la cual va pasando él, ¿no? Para poder llegar hasta ese lugar y también aquellos vienen para el mundo. Y quien lo acompaña, como dije, es este perrito en la cultura mesoamericana, cuyo nombre justamente es Dante, en clara alusión nuevamente a la Divina Comedia, porque es esa historia puesta acá, ¿no? Entonces, pues en referencia a Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, es que este perrito se llama justamente Dante. Y bueno, cuando lo transporta al pequeño hacia allá, él se convierte en un alebrije, ¿no? Que es parte también de nuestra cultura y nuestra tradición. Un animal, pero un animal mitológico, ¿no? Y por ahí se encuentra con otro, ¿te acuerdas? Que es el Pepita, que es un jaguar. También tiene que ver, por supuesto, con nuestra fauna propia de la zona sur y sureste de la República Mexicana, ¿sí? De nuestra nación. Entonces, bueno, vamos vinculando, ¿verdad? Elementos culturales, ¿ves? Que corresponden a sociedades diferentes, grupos diferentes, pero que tienen puntos de encuentro, ¿no? Increíbles puntos de encuentro que podemos identificar y que parten todos de una percepción humana, ¿sale? Lo que estamos aquí comentando para empezar, ¿sale? También podemos pensar en ese sentido de, como mencioné, ¿no? ¿Qué es lo que está entonces más allá?
Por ejemplo, considerar en este caso, mira, esta diferencia, ¿no? Que surge de principio de una cosa en común. Por ejemplo, el pensar que la gente muere y que vaya a un sitio como a descansar, como a su última fase o la posterior a la mundana, no sé, ¿no? En el caso de la cultura nórdica, mira qué diferente es, por ejemplo, de la cultura que tenemos cristiano-católica, pues en la mayoría de los países en el mundo, ¿sí? En el caso de la cultura nórdica, como sabes, ellos van al Valhalla, ¿no? Donde se encuentra este salón que es está ubicado en este sitio que se llama Asgard. La característica que debe tener una persona que fallece y que espera llegar a ese sitio privilegiado es que tiene que ser una persona heroica, valiente, ¿no? Es como el héroe del combate, es la idea de que esa persona pues ha conseguido ese privilegio, ese honor de llegar hasta ese lugar. Fíjate, por favor, esta representación que tenemos aquí, como pareciera un puente, ¿no? Que estaba uniendo el camino con ese como castillo y que se ve como si estuviera roto. ¿Ya lo viste? Parece como si estuviera en este caso roto. Y bueno, esa ruptura no permite a la gente, o sea, caminar y acceder a ese lugar. ¿Qué es lo que separa a la gente que está de un lado del puente del otro sitio? ¿Qué es lo que lo separa? ¿Ya viste? Otra vez un cuerpo de agua. Esa es una coincidencia nuevamente, ¿no? En otra cultura, en otro contexto, en otro tiempo, y sin embargo es como la misma idea, ¿no? De que nos separa un cuerpo de agua. Claro que está aquí caracterizado, pues como la región la conoce la gente de este lugar, ¿no? O sea, gélida, como puedes ver aquí, son estatuas, ya viste, de héroes de combate que llevan el escudo, que lleva la espada, ¿no? Enormes, así, majestuosas, ¿no? Construidas en ese lugar, y pues algunas torres que están al lado, en fin, pero todo ello ya viste como con un tono muy frío, ¿no? Muy gélido, o como agua, pero que ya se está congelando el ambiente muy frío, es lo que se observa en ese sitio, porque es lo que ellos conocen, ¿no? De su ecosistema, pues en la vida cotidiana. En contraste, ¿verdad? En la cultura cristiano-católica encontramos que los seres humanos aspiran a llegar a ese paraíso que le llaman, ¿no? Como el Valhalla, acá es el paraíso. ¿Y qué sería ese sitio en donde ellos están? Pues es el Edén, donde se dice que llegan los hombres que son comportados según las leyes de Dios. Entonces, fíjate cómo acá abajo es todo lo contrario de lo que encontramos arriba. A ver, quiero decir entonces, estas culturas coinciden en el hecho de que van a llegar a otro lugar bajo cierta condición, con el cumplimiento de esa condición en la vida mundana. Pero cuando lleguen a ese sitio va a ser diferente, porque los de arriba se supone que lleguen por ser héroes de combate. En cambio, los de abajo se supone que lleguen por portarse bien, ¿no? O sea, por ser como lo contrario a aquello. Desde esta perspectiva, la de abajo, la del paraíso, estaríamos pensando que aquellos son, pues, asesinos, ¿no? Gente que no llegaría al paraíso, que no llegaría al Edén porque son asesinos. Pero para la cultura nórdica es al contrario, ¿no? Eran hombres que defendían una causa, que defendían a un pueblo, y entonces es como que esos héroes de combate son los que merecen estar en ese lugar privilegiado, ¿ves? En la parte de abajo, incluso, como podemos notar, que son hombres comportados, como dije, según las leyes de Dios, es como que todo está en paz, todo está bien, todo está tranquilo. Mira, siempre nos lo representan así, como es un lugar con un clima, ¿ya viste? Cálido, bonito, no es como el frío de arriba, sino como un lugar más bonito, donde el cielo es azul claro. Las especies animales, como puedes ver en esta representación, conviven, por ejemplo, hay elefantes con leones, ¿no? Los seres humanos es como que donde todo va a estar bien, todo va a estar en paz, ¿no? Y no, pues, dentro, digamos, de esta idea del combate o de la pelea, ¿vale? Hay otras tantas ideas que también se llegan a asociar pues a estas perspectivas, por ejemplo, lo que recién he comentado, que es el camino de la luz, la trayectoria de la luz para poder llegar como de un lugar a otro, ¿no? El paso, por ejemplo, de la vida a la muerte y a otra vida posterior. Seguramente has oído hasta bromas que se hacen de eso, ¿no? Que se dice, alguien está enfermito o así, y dice, ¿no? Oye, si ves una luz, no te acerques a ella. Seguramente lo has oído, ¿no? Se hacen hasta bromas como pensando que cuando uno ve un camino de luz es como acercarse pues a esa vida después de, ¿no? La muerte. Se representa pues de diferentes maneras, como ves aquí, puede ser un túnel, puede ser un puente, puede ser una cueva, un camino, lo que sea, pero al final es siempre la idea como de que hay una luz resplandeciente, porque tendemos a asociar esa luz como con la idea de que hemos llegado con esa divinidad, ¿no? Con esa deidad hasta ese sitio, ¿vale?
Hay otras formas de representación también que tenemos. Por ejemplo, en este caso, la idea de tener un tatuaje que igualmente es portador de un significado y de una experiencia y de todo lo que podamos asociar a ello, ¿vale? Por ejemplo, bueno, recientemente, como sabes, los tatuajes se llevan a la práctica cada vez más frecuente. Anteriormente, yo te puedo decir, cuando yo era niña, los tatuajes eran muy, muy mal vistos, era considerado como que era propio, así correspondiente a una persona que había estado en prisión. Era como casi seguro, ¿no? A ver, una persona con tatuajes, había gente que le decía, ¿cuántos años? ¿No? Y era como, ¿qué? ¿Cuántos años estuviste en prisión? Pues, ¿no? Que traes esos tatuajes. Era algo como muy mal visto, siempre asociado a gente que no tenía como algo más que hacer, más que pues estar esperando a ser libre en una prisión, y por eso es que se rayaban su cuerpo, se hacían dibujos, se hacían, no sé, ¿no? Eso era como algo asociado con ello. Hoy en día podemos pensarlo bien diferente, ¿no? Ahora es como, hay incluso boutiques, ¿no? Que realizan tatuajes como muy caros, grandes diseños, artistas del tatuaje, cosas también más de tendencia, por ejemplo, más femeninas, no sé, los tatuajes, seguramente conoces de pinturas acrílicas, ¿no? Estos que se realizan así como con colores pastel, no sé, entonces como que ya no es esta idea tanto, ¿verdad? De una persona que está en prisión, no sé, sino más bien es como un ornamento, ¿no? Una decoración que muchas veces se mantiene, en este caso para poder compartir con otros, pues, y lo mismo, mira, perspectivas, decisiones, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces decíamos, ¿verdad? El tatuaje es representativo de manera moderna, ¿no? De perspectivas varias que podemos nosotros encontrar. Pues seguramente los personajes de arriba a todos o a la mayoría la identificas, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, pues son personajes públicos, ¿no? Que hoy en día, pues dicen, bueno, pues es parte también de mi representación, ¿no? De mi ornamento, como dije, de lo que me representa, ¿no? Muchas personas se colocan, de hecho, un tatuaje en eso, o sea, como en alusión a algo que marcó su vida, una experiencia que fue importante o así. Otros también, otra vez, es por la identificación. Por ejemplo, los que ves abajo, ¿no? Los grupos pandilleros en Estados Unidos, sobre todo los salvadoreños que fueron quienes iniciaron este conjunto, pero ya hay también de otros países, ¿no? Hay otros tantos grupos, los llamados clicas, ¿no? Las pandillas en Estados Unidos que después son expatriadas y que bueno, que también a lo largo de toda América, desde Canadá hasta Argentina, ¿no? Están distribuidos y que pues a veces llevan ya incluso otro tipo de vida, ya no es como el de la pandilla, pero pues tienen muchas veces este reconocimiento, ¿no? Digamos, del tatuaje como un símbolo portador de un significado, ¿ves? La semántica a veces se puede amplificar un montón, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en ese sentido de, pues, el significado y lo asociado a ello, ¿no? Bueno, en el caso de los maras salvatrucha, particularmente, como sabes, se colocaban, pues, estas siglas, la MS, ¿no? Normalmente como en su pecho, en su cabeza, ¿no? Para poder identificarse así. Pero al cabo del tiempo, cuando en Estados Unidos se establece una facción que se va a encargar de perseguirlos, ¿no? Para poder atraparlos y sacarlos del país, expatriarlos. Entonces, abandonan, ¿no? Las clicas abandonan el uso del tatuaje justamente para no ser reconocido. Al principio era para ser reconocido en su grupo, después para ya no ser reconocido y bueno, pues encontramos hoy en día algunos casos que todavía se mantienen con los tatuajes y otros nuevos que ya no, ¿verdad? Bueno, de antemano los tatuajes que ellos se colocan, tú lo puedes analizar, ¿no? Si alguno de ustedes tiene un tatuaje, seguramente sabrá decirnos. Aunque ya son procesos mucho más modernos y que se supone que sean pues mucho más indoloros, mucho menos invasivos, no sé, al final no es solamente el proceso de tatuar, sino también el proceso de recuperación, ¿no? Entonces, bueno, pues requiere cuidado, requiere cierta atención, productos, verificación, monitoreo, no sé. Entonces, bueno, pues es un proceso de sanado, digamos, ¿no? De recuperación, ¿sale? De esa piel que ha sido así intervenida. Entonces, bueno, al final sí es un proceso, ¿no? Que tiene su implicación en cuanto a molestia, en cuanto a dolor, en fin, ¿no? Correspondientemente. La mayoría de la gente se los hace en lugares donde hay carnita, donde hay músculo, carnita. Por ejemplo, en el brazo, por ejemplo, en la pierna, ¿no? En donde hay más carnita para que esa aguja pueda entrar y pues no sea como también tan invasivo, doloroso, y porque claro, hay más espacio, ¿no? Para poder allí hacer el trabajo artístico.
Pero en el caso, por ejemplo, de estas personas, como puedes ver, una característica es que se tatúan, y es algo cada vez más reciente también, más frecuente entre las generaciones jóvenes, ¿no? Que se tatúen, por ejemplo, el rostro, como ves aquí, la cabeza, ¿no? Tú puedes imaginar, mira, no es lo mismo tu piernita que tiene carnita y que pues ahí pueden como intervenir de la manera que sea, ¿no? Ahora piénsate qué sentirías, ¿no? Si te hicieran ese tatuaje, por ejemplo, en tus párpados, por ejemplo, aquí arriba de tus pómulos, ¿no? En tus orejas, que es por casi pues aquí puro pellejito con cartílago en la frente, en la cabeza, ¿no? Realmente, o en el cuello, imagínate, cuando uno tiene un barrito, ¿no? Te lo quitas, se te hincha y wow, y, o sea, duele un montón, ¿no? Imagínate hacerse un tatuaje. Quiero decir con esto que estas personas, desde que se hacen el tatuaje, a ver si me explico, están enviando ya un mensaje, están construyendo un mensaje, ¿sale? ¿Cuál es ese mensaje? Pues que no es una persona cualquiera, ¿no? Que si tú tienes la intención de molestarlos, de meterte con ellos, pues sepas que no es una persona como pues que no tengas tú que tener cuidado, ¿no? Consideración en ese sentido, ¿vale? Hay estudios muy serios de semiótica que se han hecho del tatuaje como signo, por ejemplo, en las prisiones, y las personas saben bien hasta sus significados, ¿no? Si se tatúan, por ejemplo, esto yo creo que lo has visto como lágrimas en la cara o arañitas, no sé, en las manos, tienen sus propias significaciones como de qué es lo que estarían dispuestos, ¿no? Entonces, bueno, eso es como muy específico su significado, pero en general uno puede pensar, si es una persona que se atrevió a hacer esas cosas, y me refiero al valor, pues, ¿no? De ser tatuado y recuperado y en fin, de todo eso que acabo de mencionar, por ejemplo, en los pómulos, por ejemplo, el cuello, pues entonces tú sabes que es una persona que pues debe tener como toda esa fortaleza, ¿no? Digamos, para ejecutar esa acción. Si tú quieres meterte en ese sentido con ellos, bueno, tienes que tener eso como muy en claro, ¿no? Entonces, pues, bueno, son mensajes, ¿ves? Constituidos desde la propia persona. Ya te había comentado. Eco y Bart señalan que desde la persona ya se construye un mensaje, ya se envía un mensaje, ¿sí? Con base en tu apariencia, tu cabello, las mujeres su maquillaje, la ropa que portas, la manera en la cual hablas, ya pues ya se distingue, digamos, un poco cómo es el perfil de ese individuo. Digo, puede ser también que uno finja, ¿no? Y se pretende una persona que no es. Pero normalmente se ve desde la apariencia como qué tipo de persona eres, ¿no? Y es lo que más o menos vamos nosotros prejuzgando, ¿no? Ahí están los prejuicios que llamamos, ¿vale? Muy bien. Puede haber otras tantas representaciones, por ejemplo, esta que ves aquí, mira, por favor, ¿vale? En este caso, en el lado izquierdo, puedes notar aparentemente a un niño, ¿no? Que va corriendo en esa escalera que está llegando hacia un reloj que se está destruyendo, ¿no? Pareciera como una carrera contra el tiempo, ¿no? Un poquito como también las personas, pues suelen tener esa angustia, como dije, de la vida después de la muerte, pero también, ¿no? Del paso del tiempo, como qué tanto he avanzado, qué tanto voy a conseguir, qué voy a hacer en mi vida, ¿no? Y a veces les da hasta cierta angustia, cierta ansiedad con respecto a eso. Podría ser que así estuviera aquí representado, ¿no? La idea de la temporalidad es un pequeño que va corriendo con la intención como de alcanzar eso y parece que no lo va a alcanzar porque ya la maquinaria se está destruyendo, ya es como que el tiempo está terminando, ¿no? Y tal vez no lo va a conseguir. Ahora, fíjate que alrededor, ¿qué es lo que hay? Justamente otra vez, ¿ya viste? Un cuerpo de agua, que pues que el ser humano no puede acceder a él. Es posible que si llega y al final se destruye el reloj, se destruye la escalera, no se va a ir a dar al cuerpo de agua y se acabó, ¿no? Es una cuestión como representativa seguramente. Ahora, del lado derecho tenemos un tatuaje que está constituido por dos personas. Fíjate, la mano aquí no es la misma, son dos manos que están uniéndose de diferentes personas. Y bueno, cuando aquella mano se acerca a esta como para agarrarla, ¿verdad? Entonces ejecuta una acción representativa de que el ave va a ir como adentro, ¿verdad? De la jaula. Piénsate por un momento qué pasaría si esa mano se gira para el otro lado. ¿Sí? En vez de cerrar aquí, la gira para el otro lado, ¿sí? ¿Qué pasaría? Entonces el ave pareciera que está saliendo, ¿no? De esa jaula. Bueno, mucho de lo que se interpreta de este tatuaje es que es una relación de pareja de las llamadas por los jóvenes como ustedes tóxica, una relación tóxica, ¿no? Quiere decir esto entonces que el ave, mira, puede emprender el vuelo para otro lugar e irse, pero no es como que lo quiera del todo o no esté convencida del todo, ¿no? Es como que la idea de que sé que si me acerco para allá voy a caer en la jaula y pues me va a ir mal, digamos, en ese sentido, pero, y que bueno, que si hago la mano para el otro lado soy libre y me voy, pero es como que no es tan fácil, ¿no? Para mí dar la vuelta e irme, ¿sí? Al final sé que no es lo mejor para mí, pero ahí voy otra vez, ¿no? Como adentro de la jaula,
porque pues así estoy como preso, como cautivo, ¿no? Digamos, de esa situación lamentable, ¿vale? Muy bien. Hay otras tantas formas de representación también de este que estamos diciendo, que es el lenguaje humano. Por ejemplo, mira, una pequeña podría rayar con un desarmador el coche de papá y decir, I love my dad, ¿no? Y decir en ese sentido, bueno, es una muestra de amor para que la lleves siempre contigo y sepas que te amo, ¿no? Y el padre, pues, quién sabe, ¿no? ¿Qué diría? Dios santo, mi automóvil, ¿no? Pero bueno, pues es una manera en la cual ella buscó, claro que es una imagen de broma, ¿no? Para manifestar en ese sentido, ¿no? Bueno, pues es la visión que ella tiene como chiquita y es la visión que el padre, que es quien paga las cuentas, tiene de adulto, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque al final, tanto la familia como la escuela son nuestros primeros grupos sociales en los cuales desenvolvemos esa experiencia, ¿sí? Hay un proceso de socialización, mira, ¿vale? O sea, con otros seres humanos con quienes compartimos experiencias, cosas, ideas. Y formamos, ya viste, un colectivo, ¿vale? A partir de eso una idea a propósito de algo, pero también en contraste, ¿no? Con una individualización, o sea, las propias ideas que tú puedes tener, no necesariamente las mismas que tu colega incluso, ¿no? Otro que sea también mexicano, que también hable español, que también sea maestro de inglés, o sea, que coincida contigo en un montón de cosas, y no, no por eso vamos a pensar exactamente igual. Algunos aspectos los compartiremos ahí socializados y otros vamos a tener pues de manera más individual, pero definitivamente, como señalan algunos especialistas en pedagogía, ¿vale? Sí es que tenemos una fuerte influencia del entorno, ¿vale? Bien, hay un autor que en este caso nos va planteando, François Rastier, ¿sí? Que la semántica entonces también pues tiende a eso, a la interpretación, por lo cual se consideraría así como tal como una semántica interpretativa en la cual integramos los discursos culturales que tenemos para la construcción de una identidad, justamente lo que venimos aquí señalando, cómo se constituye, ¿no? Un colectivo, un imaginario en este conjunto, bueno, pues a partir de esas cosas o elementos que vamos allí compartiendo, ¿sale? Fíjate bien, entonces son dos elementos básicamente aquí que podemos decir que nos van definiendo como seres humanos, pero también nos hacen formarnos, como dijimos, una perspectiva acerca de algo que no necesariamente es correcta. Ojo, ¿eh? A ver, pero a nuestras luz, a nuestra visión, lo es, ¿vale? Se forma por conocimientos y experiencias. Fíjate bien lo que dice aquí. Dependiendo de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Nota, por favor, que el señor que está del lado izquierdo, en efecto, ve cuatro bordes de esas vigas. Y el señor que está del lado derecho, en efecto, ve solamente tres bordes de esas vigas, ¿sí? Cada uno tiene razón desde su perspectiva, desde su punto de vista, ajá, literal, el punto desde donde está viendo, ¿vale? El punto de vista. Cada uno tiene su razón, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre aquí? A ver, te doy un minuto, ¿vale? Para que pienses qué es lo que está pasando, identifiques qué es lo que está pasando. ¿Cómo es que en un lado hay tres bordes y en el otro lado están los cuatro? Es que entonces alguno está equivocado, no parece así, ¿verdad? Parece como que los dos tienen la razón. Muy bien, entonces dijimos, ¿verdad? De cada lado parece que cada uno tiene razón, se ven cuatro o se ven tres bordes, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Te voy dando ahí una pista rápida. En realidad, en el lado de cuatro hay una línea de más, ¿sí? Que permite que esos bloques queden unidos y por lo cual se vean cuatro bordes. Y del otro lado nos falta esa línea, ¿verdad? Por lo cual no parece que sean cuatro, sino solamente tres. ¿Eh? Bien, es un jueguito visual que se establece aquí como para que te percates cómo cada uno cree tener la razón y parece que en efecto la tienen, ¿sí? No es como, hay veces que nos enojamos por eso, discutimos, ¿no? ¿Cuáles son las verdades absolutas? Es que hay verdades que son absolutas, ¿no? Pues no, son relativas, no todas las cosas vamos a decir que lo sean como tales, ¿no? Si alguien lo niega, automáticamente entonces está negando que exista en efecto una verdad absoluta, como diríamos en filosofía, ¿vale? Muy bien, bueno, también la identificación, como dije, de esa perspectiva va en torno a la memoria. La memoria la entendemos básicamente como la capacidad de recuerdo, ¿sale? De algo, ¿no? Entonces lo llevamos a partir de la atención centrada en eso y lo que podemos así reconocer o identificar. Ajá, la capacidad de recuerdo a partir de una atención centrada. Cuando nosotros hablamos ahí de justamente concentrarse, acuérdate como profesor, ¿no? Le pedimos a nuestros estudiantes que se concentren. ¿Qué quiere decir eso? Llevarlo justamente a ese centro, ¿verdad? Ese enfoque que estamos buscando desarrollar para pensar en eso sobre lo cual estamos estudiando o analizando. La atención centrada en eso, ¿verdad?
Mucho de ello se fundamenta en la capacidad de recuerdo y ya lo he platicado yo con ustedes muchas veces. Hay una ruptura que se establece eventualmente entre los estudiantes de lengua como ustedes y los lingüistas como yo, ¿sí? Que se refiere a esto. Desde mi perspectiva, y perdón, pero así yo lo veo, todo el aprendizaje, adquisición y como lo queramos ver de una lengua se fundamenta en eso, la capacidad de recuerdo y la memoria, ¿sí? Fíjate bien, cuando tú criticas a alguien que no puede expresarse eficientemente en inglés, ¿qué es lo que estamos aquí en realidad criticando? ¿Es que de veras no sabe o no puede expresarse? Más bien es su capacidad de recuerdo de la estructura, del tiempo, de la conjugación, de los elementos de más preposiciones, no sé, ¿no? Pronombres, lo que pudiéramos pensar que necesita para poder construir en efecto una oración y comunicarse. Cuando criticamos a alguien de que pronuncia mal, por ejemplo, una palabra en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le criticamos? Ahí está su capacidad de recuerdo de cómo se pronuncia esa palabra, de todo. Cómo se pronuncia, cómo se conjuga, cómo se combina con otras, cuál significado tiene, cuál es su uso, ahí está la pragmática, ¿no? Si te fijas, básicamente eso es, en eso consiste. Una persona que habla bien el inglés u otra lengua, ¿sí? Es porque tiene ya desarrollada esa capacidad de recuerdo sobre lo que aprendió de esa lengua, aprendió o adquirió de esa lengua, ¿sí? Básicamente se reduce a eso. Y, como dije, muchos de los profesores de lengua dicen, no, yo le enseñé con un enfoque comunicativo muy práctico a mi estudiante, no le enseñé estructuras. Bueno, al final se tuvo que aprender, créeme, de memoria cómo se decía qué, cómo se pronunciaba, qué significaba, cómo se utilizaba, recordarlo para poderlo utilizar. Y lo que criticamos a alguien que no utiliza bien en algún apartado, digamos, ¿no? Dentro de los constitutivos de la lengua inglesa, lo que criticamos en realidad es eso, su falta de recuerdo que puede tener acerca de algo. ¿Sí? Muy bien, bueno. De vuelta entonces estábamos mencionando ahora ese elemento que es la memoria. Ahí está. Te voy a invitar a que realices un ejercicio, ¿sale? Pequeñito igual como el que acabamos de ver, pero ahora es de justamente capacidad de recuerdo. Mira por favor esta imagen, ¿vale? Que tienes aquí al frente. ¿Sí? Trata de recordar, ¿vale? Los elementos que estás aquí notando. Por ejemplo, ¿cuántas aves son? Puedes hacerlo. Cada persona tiene sus estrategias, ¿no? De mnemotecnia se llama. O sea, técnicas de memorización, mnemotecnia, ¿sí? Entonces puedes decir, a ver, aquí había esto, aquí junto a esto estaba aquello, o contarlos, como para poderlo recordar, ¿vale? Estrategias, muy bien. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a ver entonces la imagen modificada. ¿Vale? Ahí lo tenemos. La imagen modificada. ¿Vale? A ver, por favor, tú solito, solita, piensa qué cambió. ¿Cuántos elementos cambiaron de la imagen anterior a esta? Ahí estamos, mira, analizando capacidad de recuerdo, ¿vale? De la que estamos comentando. Capacidad de recuerdo a partir de una imagen que recién hemos visto un poquito de tiempo. ¿Y qué tanto recuerdo que diría yo aquí se modificó de la anterior a la actual así, ¿no? ¿Vale? ¿No? Ahí está. En este caso, esta es la modificación que se dio. Mira, allí están marcados todos con los globitos amarillos. Indica allí cuáles fueron las diferencias de una imagen a otra. ¿Identificaste la mayoría? Yo creo que sí, ¿verdad? La mayoría. Pero alguno que otro a lo mejor dirías, ese sí no me fijé. Sí, bueno, ahí está la capacidad de recuerdo de un estudiante universitario que además, pues se está preparando para ser enseñante de lenguas. ¿Vale? Muy bien, bueno. Entonces, esto lo desarrollamos, esta perspectiva, esta visión, ¿verdad? Con base en un criterio también que se desenvuelve, como dijimos, de manera colectiva, ¿sale? Y bueno, ello nos dota, como dijimos, de un significado sí denotativo, pero también connotativo, que es el que está asociado a todo lo figurativo, ¿sale? Esta parte de figuración vamos a revisarla con Jan Flock, ¿sí? Que en este caso nos habla de la semiótica visual. Y partiendo del concepto de Aristóteles desde retórica, que es el arte de embellecer un mensaje. Recuerda que en el tiempo de Aristóteles estaba enfocado mucho en la política, ¿no? Embellecer, pues, para conseguir a un público que validara que un líder político estuviera en ese sitio. ¿Vale? Pero en nuestro caso, bueno, podemos hablar modernamente de otras tantas influencias que se tienen, por ejemplo, en publicidad, propaganda y otras formas de comunicación modernas, ¿vale? Lo cual abordaremos en la siguiente sesión, si les parece bien. Bien, hasta aquí entonces de este material que estamos revisando, ¿vale? La siguiente sesión entonces estaremos comentando acerca de eso, de la retórica,
y te voy a dejar ya por ahí algún pequeño ejercicio. Por ahora no hay ejercicio. Lo único importante pues es ver este contenido y tratar de analizarlo. Quedo pendiente de cualquier comentario, duda que pueda surgir, la puedas manifestar por favor a través de Remind o en comentarios a este video como tú gustes, ¿sale? Y seguimos en comunicación. Muchas gracias por tu atención. Que tengas buen día.